interesting that for most people who aren't exploring testosterone augmentation for sport, work very well to increase testosterone by about 100 to 200 points. Not, 300, not a tripling or anything like that. And the main ones are two substances. One is called Tongkat Ali. Oh yeah, that stuff's real, huh? Yeah. Oh yeah. Saludos gente del Fitness Natural y Sobrenatural. En este caso vamos a analizar la sustancia que mencionó Chris Booster en su video como respecto a las opciones naturales. En este caso, Tongkat Ali. Esta es una sustancia supuestamente utilizada en el mundo del culturismo, deportistas, digamos que es natural, que ofrece beneficios con respecto a la masa muscular, aumento de la testosterona, entre otras funciones que utilizan estos sujetos. ¿Será que Chris Booster la vende en su línea de suplementos? Para mí que sí. Pero normalmente cuando estos sujetos habla mucho de una sustancia, es que normalmente las venden en su línea de suplementos. Yo me imagino que la venden. Por eso es que tanta huella con respecto a esto. Pero en este caso, como siempre, en la mayoría de mis videos, me gusta ir exactamente con la mayor evidencia posible para que ustedes tomen la decisión de tomar sí o no. En este caso está supuestamente natural, pero quiero saber todo con respecto a la Tongkat Ali y los beneficios que tiene para el organismo, y son buenos o malos, y la evidencia que tiene. Quédate aquí en... En este caso, la Tongkat Ali es un suplemento derivado de la Euricoma longifolia, una planta originaria de Asia del Sur Oriental. Igual que la otra mata que hice en el video pasado, en Asia están vendiendo una serie de matas extrañas con respecto y que da supuestamente beneficios a la salud. Pero bueno, en este caso es usada por supuesto beneficio en el incremento de la testosterona, y vamos a ver en este estudio. Se realizan 25 personas, se tomaron 25 personas, de las cuales 3 eran hombres y 2 eran mujeres, mayores de 57 y 72 años. Físicamente activos, recibieron durante 5 semanas suplementos con 400 miligramos. Al final del estudio, las personas, tanto hombres como mujeres, aumentaron la testosterona libre y según la fuerza muscular. Para mí, un estudio mínimo y poco serio. Solamente 25 personas, 3 hombres y 2 mujeres, supuestamente todos aumentaron la testosterona libre. Recuerda que está la testosterona libre y la testosterona total. Supuestamente hasta las mujeres aumentaron la testosterona con este tipo de sustancias. Según esta segunda aplicación, es una alternativa de terapia de reemplazo de testosterona. Aquí vemos el estudio donde supuestamente se utilizó para beneficiar a estas personas que necesitan este tipo de terapia con supuestos beneficios. Para mí sigue siendo igualmente escasa y poca la evidencia. No es ni siquiera un metaanálisis para decir que es seria. Pero bueno, en caso vemos este tercer estudio del 2021, donde se realizó durante 6 meses, un poquito mejor, que realizaron en varios grupos, que al final el que tuvo mejores resultados, en este caso la disfunción eréctil, fueron aquellos que tomaron el suplemento y entrenaron de forma concurrente. O sea, no sabemos si las personas que mejoraron con respecto a los grupos fueron las personas que utilizaron el suplemento y entrenaron, si fue exactamente el entrenamiento. Recuerda que el entrenamiento aumenta la testosterona. O sea, qué estupidez. O sea, son estudios para mí poco serios. Tampoco se indica si eran personas obesas, no obesas. Son estudios bastante malos. No ven nada relativo, nada cero, nada que muestre una seriedad con respecto a este tipo de estudios, que supuestamente esta sustancia que tiene tanto boom con respecto. Ahora vamos a ver. ¿Qué nos dice la escasa evidencia con respecto al aumento de masa muscular? En este estudio publicado. Vamos a ver el estudio. 14 hombres sanos realizaron, 14 hombres, madre mía, ni 100, 60, 50. 14 hombres sanos realizaron un programa de entrenamiento de fuerza intenso con una carga inicial de 60% del RM, 2 series de 10 repeticiones con 1 minuto de descanso entre ellas, para 10 estaciones, en días alternos durante 5 semanas. Simultáneamente, 7 hombres fueron seleccionados al azar para consumir 100 miligramos de extracto soluble en agua de la sustancia, y 7 hombres recibieron placebo. La intensidad del ejercicio se incrementó en un 10% por semana. La composición corporal, la circunferencia del brazo, una repetición máxima de 1 RM y la actividad de electromiografía de superficie SMG se midieron y registraron un día antes y después de las 5 semanas de suplementación e intervención. La masa
corporal magra del grupo de tratamiento mostró un incremento significativo de 52.26 kilogramos a 54.39 kilogramos, pero no se observaron un cambio significativo de la masa libre de grasa en el grupo de placebo. La circunferencia del brazo media de tratamiento aumentó significativamente en 1.8 centímetros después de la suplementación, de 30.87 a 32.67, pero no hubo aumento significativo en el grupo de placebo. Supuestamente donde se detalló más fue en el bíceps, donde supuestamente creció 1.8 centímetros. Habría que analizarlo. Esto es de los pocos estudios con respecto a este suplemento. Las dosis son usadas 80 miligramos 2 veces al día con las comidas, pero no hay dosis estándar ya que tiene poca evidencia. O sea, tenemos una serie de sustancias nuevas, porque tienen años, pero no tienen todos los estudios serios. La ashwagandha, la tonga ali, en este caso de forma más química los SAR, la del turquesterón, series de sustancias que intentan normalmente tal vez engañar a la gente con supuesto beneficio, cuando aparentemente no son serios, porque si no existe una evidencia concluyente, uno superdato, esto va a ser bastante complicado. De hecho pasa con respecto con las personas que llevan dieta cetogénica. Yo que llevo esta dieta cetogénica, recomiendo a mi cliente llevar este tipo de dieta. Si no te salen estudios y estudios y son miles, y aún no sigue siendo una evidencia concluyente, se puede mirar con esta evidencia mínima con respecto a este tipo de sustancias que ofrecen beneficios sobre todo el aumento de masa muscular, porque donde hay más marketing es en el aumento de masa muscular. La gente busca cualquier alternativa que sea natural para no dejar su cuerpo y no tener efectos contraproducentes con respecto al organismo. Este producto, digamos que no está aprobado por la FDA y se vende libremente. En este caso, creo que en México, que vale la sustancia vale $30. En este caso piensan que con tan solo $30 que vale este tipo de sustancia va a ofrecer tantos beneficios. Yo lo dudo. Un tipo de sustancia, si ofreciera más beneficios, estaría por las nubes, al menos que fuera altamente tóxico, que hasta ahorita no lo es porque no muestra una suficiente evidencia con respecto a esto. Una de las sustancias promovidas por Chris Bunce en este video que tienes que ver, donde promueve el turquesterón y la tongali. Seguramente me imagino que lo vende. Bueno, estos influencers gringos, hay muchos que venden turquesterón, hacen dinero por ahí. Pero bueno, tengo otro contenido, suscríbete, encuentras videos buenos que te pueden gustar, dale me gusta. Gracias, papá. Otra sustancia loca, en este caso la sustancia natural recomendada por Chris Bunce.